Bien, ¿qué vimos? Vimos la antena bicónica, ¿se recuerdan? Y analizamos un poco de eso. Claro, la antena bicónica es una antena teórica, eh, y vimos su comportamiento y las opciones que tenemos, ¿no? Por ejemplo, estas son simplificaciones basadas en los resultados de la antena bicónica, ¿no? Que presenta una respuesta más plana, digamos, a la frecuencia. No es un ancho de banda infinito como aparecería inicialmente en el análisis que hicimos, ¿verdad? De una antena bicónica infinita, lo cual no es posible construirla, pero nos dio la idea de que sí, la tendencia que tendría esa antena es a tener bueno, un ancho de banda infinito también. En la práctica, pues no es así. El ancho de banda va a ser finito, pero es mejor una estructura bicónica o tipo cónica que una que sea un filamento. Eso es lo primero que se estableció con el análisis. De ahí consideramos el tema del cilindro, ¿verdad? Un modelo de una antena, un dipolo cilíndrico. Y también encontramos que presenta ventajas tener una antena con un grosor mayor. Tiene una respuesta más plana. Eso lo vimos, ¿verdad? Cómo se va aplanando en la medida que la antena es más gruesa. Ese fue uno de los resultados que finalmente estábamos obteniendo. Y algunas opciones, ¿verdad? De este tipo de antenas puede ser de tipo monopolo o tipo, mencionamos algo de este tipo, ¿no? Para monopolos, eh, en las cuales se incluye un plano de tierra y solamente una de las ramas del dipolo, ¿no? No es necesario tener una superficie, ¿verdad? Sino que lo podemos simular. Todo esto depende de la frecuencia, ¿verdad? Que estemos trabajando. Y aquí se daban algunas recomendaciones de cómo hacerlo. Bien, también consideramos el impacto que tiene el incremento del grosor, en el caso de las antenas cilíndricas, el incremento que tiene en el diagrama de radiación. Entonces se presenta un ejemplo aquí, ¿no? Que es un dipolo eh, largo, ¿verdad? Que tiene tres lambda medios y lo que se hace es ir variando el grosor. Entonces, la relación LD de infinito correspondería a la antena filamental y de ahí va subiéndose, ¿no? A 8.7, 25, 50. Y vean ustedes, o sea que este es bueno, como se trata de tres lambda medios, tiene varios lóbulos, bueno, no parece una dona esto ya, pero es producto de la variación de la longitud. Tiene tres lóbulos, seis lóbulos, ¿verdad? Pero tiene unos nulos aquí. Y como siempre estas gráficas, bueno, es un nulo, ¿verdad? Sería en menos infinito, esto es un valor que estaría ahí en nulos, tenemos varios, nulo, 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 este es otro. Entonces, cuando vamos haciendo el grosor, esos nulos tienden a desaparecer, ¿no? Simplemente se suaviza el diagrama de radiación, pero prácticamente el cambio no es así que modifique sustancialmente el diagrama de radiación. Cosa diferente en el comportamiento de la impedancia. Entonces, de ahí por lo cual ustedes van a encontrar antenas que están formadas por elementos que intencionalmente se le ha dado mayor grosor para obtener los efectos de cambiar la impedancia y hacerla más plana con respecto o sea, que tenga variaciones suaves con respecto a la variación de frecuencia. Claro, dentro de cierto rango. Si ya nos alejamos mucho de ese rango, pues sí, las variaciones van a ser mayores y lo cual puede hacer que nuestra antena sea inútil para nuestros propósitos. Entonces, la impedancia va a ser un factor crítico en este caso. Bien, los cilindros, pues también es otro tema, ¿verdad? Bueno, cilindros. Alguien el otro día me estaba considerando hacer una antena y estaba viendo qué materiales usaba. No siempre hallamos los materiales que queremos o tal vez hay otra razón por la cual queremos hacerla
de otro tipo de material. Entonces, miren esto. Esto es interesante. Podríamos usar, en lugar de usar una estructura cilíndrica, y esto se ha analizado también aquí, solamente no vamos a hacer el desarrollo, simplemente vamos a mostrar los resultados. Una lámina. Podemos usar una estructura que sea en forma de lámina. Esto pudiera incluso ser una placa, ¿va? Una placa en que tenemos una cinta que tiene que usted puede hacer una cinta impresa, ¿no? En una estructura de baquelita o algún sustrato. Y depende de las dimensiones, si es una frecuencia muy alta, puede ser muy chico, ¿no? Que se puede hacer perfectamente. Vean ustedes, podemos hacerlo con eso. Y podríamos encontrar un radio equivalente. O sea que el análisis que hemos hecho está basado en una antena cilíndrica. Y podemos, en lugar de hacer un análisis para una estructura así plana o una lámina, simplemente usar los resultados que se hayan obtenido con la salvedad de que vamos a considerar un radio equivalente. Y en lugar de poner el análisis nos daría datos como que si estuviera un cilindro con un radio equivalente a sub E ubicado en lugar de la lámina. Bien, aquí estamos hablando, como le dije, como una cinta, el grosor es prácticamente cero. ¿A qué sería igual el diámetro? Sería 0.25 A. A es el ancho. Entonces tenemos una forma de usar esa estructura para construir nuestra antena. Pudiéramos tener otra situación como esta. Es un ángulo. Bien, tenemos una equivalencia que es 0.2 más o menos. Estas son aproximaciones, ¿no? A más B. Entonces podemos hacer todo el cálculo de la impedancia y todo eso metiendo este radio, ¿no? Y cualquier otra, incluso la forma de nuestro diagrama de radiación, si es tener las expresiones que consideren el efecto del radio y usar un material, por ejemplo, un material de un corte cuadrado, como este, que es AA, el radio sería 0.59 A. Es un radio equivalente, ¿no? Prácticamente podemos usar cualquier material, ¿verdad? Para hacer nuestra antena. Un rectángulo, bueno, dependiendo de la relación BA, podemos usar esta correspondencia y encontrar el radio equivalente. O podemos tener algo de tipo elíptico, ¿no? Con un radio mayor y menor, y un medio de A más B. O dos estructuras paralelas con una sección C1, C2. Entonces, que tienen una separación S entre los dos y encontraríamos el radio equivalente a sub D, ¿verdad? A partir de estas relaciones que aparecen aquí. Muy bien. Bien, dejamos ahí lo del cilindro y vamos a introducir otra antena. Esto es bastante común. Esta se le llama dipolo doblado. La estructura que estamos hablando es básicamente esta. Es un dipolo. ¿Y por qué esto no se considera como un loop? Por estas dimensiones. O sea que estamos hablando, vamos a ver, tenemos una longitud de L. Estos serían los terminales A y B, con los cuales alimentamos la antena. Tenemos un grosor, un diámetro que es 2 veces A, una separación entre las dos verticales que forman este dipolo, que es S. Bueno, la condición es que S sea mucho menor que la longitud de onda. Estamos hablando valores menores que 0.05 lambda. Si esas son las relaciones de dimensión, entonces estaríamos hablando de este caso particular. ¿Qué ventajas presenta este tipo de dipolo?
Bien, digamos que nosotros le pongamos lambda medios. Normalmente un dipolo de media longitud de onda nos ofrece una impedancia de 73 ohmios más 42.5. Bien, si lo hacemos resonante y lo ajustamos un poco, como vimos en la clase anterior, nos daría como 67 y sería totalmente resistivo. Y tenemos líneas de transmisión. Las líneas coaxiales, por ejemplo, hay líneas coaxiales de 75 ohmios, están bastante cerca, ¿no? El único problema de la línea coaxial es que no es simétrica, o sea que usted cambia el terminal A por el terminal B, terminal A y terminal B en un coaxial es totalmente diferente. En cambio, en una línea bifilar sí son iguales, ¿va? El A y el B. Ahí hay un tema, ¿no? O sea, no siempre queremos usar una línea bifilar. Yo no sé cuántos de ustedes tienen televisión abierta en su casa. ¿Ustedes tienen alguna, reciben, cómo reciben la televisión en sus casas? ¿Del cable o del aire? Con cable. Todos tienen cable. Sí. Bien, hay señales en el aire, ¿va? Entonces, esas las recibimos de un televisor. El televisor tiene su receptor. Ocupamos una antenita, ¿va? Para poder recibir la señal. Si ustedes se fijan, porque si no tienen cable, bueno, el cable, ese cable que tienen conectado al televisor, espero que sean traviesos si se hayan alguna vez puesto a conectar eso. Ese cable es de 75 ohmios. Entonces, hay otros cables que tienen otro, ¿verdad? Hay muchos cables coaxiales, no es pero el que se usa para el KTV es de 75 ohmios. Pero lo que usamos para las antenas, esas antenas de los televisores, típicamente en una línea es diferente, es como es como plana, es una estructura, ¿cómo les diría? Vamos a ver si lo puedo dibujar aquí. No la tengo a mano. Sería algo, digamos, serían dos hilos. Upa, dos hilos simétricos. O sea, supuestamente estos son dos círculos, ¿no? Separados una distancia entre ellos. O sea que si tiramos una línea que pasa por el centro, digamos, de una distancia que le llamemos que, llamémosle de esta distancia. Entonces, si tenemos una distancia y esto va a tener un radio, normalmente este tipo de líneas, estas líneas vienen envueltas con una cosa así de plástico, pero aquí aparece lo que yo estoy dibujando, se ve, esto es bastante separado realmente uno del otro, ¿no? Entonces parece una cinta. Esas se usan en los televisores. Esta presenta una impedancia característica de 300 ohmios. La línea tiene impedancia característica de 300 ohmios, así son fabricadas. O sea, las dimensiones que se le dieron es para que funcione así. Si le cambiamos las dimensiones, cambia esto, ¿no? Es diferente a la de 75 ohmios, que también estoy hablando de la impedancia característica. Espero que entiendan que es eso, porque en sus clases de electromagnetismo lo dieron de haber visto. La impedancia característica es de 300 ohmios, ok, para este tipo de línea, ¿no? A diferencia del coaxial, que el coaxial es otra cosa, ¿verdad? Es una línea que tenemos un conductor externo y tenemos un conductor interno. También esto debe haber sido analizado en sus clases. Esto tiene un radio A, esto tiene un radio B, el campo se confina aquí, esta tiene las ventajas que no radia, esta puede radiar. Idealmente una línea no es para radiar, sino para llevar la potencia de un punto A a un punto B, que no radie.
Bien, en ese sentido el coaxial lo hace mejor. Esta coaxial tiene 75 ohmios. ¿Ok? De impedancia característica, pues yo pongo Z0. Eso no quiere decir impedancia en paralelo, ni resistencia, ni nada. Es más, cuando uno analiza esto, pudiéramos idealizar la línea como una línea sin pérdidas, o sea, que pusiéramos conductores perfectos, dieléctricos perfectos, y siempre tendríamos esto, 75 ohmios, o sea, que los 75 ohmios tiene un sentido. Y en forma teórica diríamos sería la impedancia que vemos en un extremo de la línea infinita, aunque fuera una línea sin pérdidas, ideal, donde todo lo que se entrega es lo que sale en el otro lado, tendría ese valor 75 ohmios, si las dimensiones son las mismas. ¿Okay? Esta otra nos da 300. Entonces, ¿qué pasa? Si yo quiero conectar una antena de este tipo, digamos que como un dipolo de media longitud de onda, a una línea de 75, pues no está bien la cosa, ¿no? Por varias razones. La primera y la más importante es el hecho de que tiene 75, bueno, esta parecería bien, ¿verdad? Porque tiene 75 y si esto tiene, el dipolo tiene 75, cheque, bueno, no tiene 75, tiene 73, bueno, pero no importa, la diferencia es chiquita, así que estamos bien. El problema es que este es un conductor de adentro, el de adentro es diferente al de afuera. Entonces, cuando lo comparamos con respecto a tierra, la impedancia que presenta con respecto a tierra, o sea, entre estos dos, tierra y el terminal A y el terminal B son diferentes. Eso se le llama que es asimétrica. Este, en cambio, con respecto a tierra, sería la misma. Pues son iguales las dos líneas. Sus estructuras son similares. Entonces, la diferencia aquí sería despreciable. Aquí no. Entonces, cuando uno hace eso y lo conecta aquí a una antena de estas que no tiene esa, le cambia la distribución de corriente. La que habíamos considerado senoidal y que era máxima en las puntas y todo eso se lo hace pedazo, ¿verdad? Como vamos a ver más adelante. Entonces, uno no puede conectar directamente un coaxial a una antena simétrica. ¿Ok? El televisor tiene una impedancia adentro del televisor, tiene una impedancia que es simétrica, por eso se puede conectar. Eso de un lado es coaxial y del otro lado también es coaxial, ¿verdad? Eso sí se puede hacer. O sea, aquí no puede hacer conexiones como las que hace con la electricidad, ¿verdad? Y usted agarra un enchufle, una extensión y la conecta al tomacorriente y de ahí le pone otra extensión y cuelga un montón de aparatos sobre esa extensión. Pero con una regleta de esas pone todos así, todos están en paralelo. Eso no se puede hacer en alta frecuencia. No, no se puede. Porque si lo hace, ocurren un montón de problemas relacionados con la reflexión de ondas, porque ahora ya no estamos trabajando en baja o en DC, estamos trabajando en alta frecuencia. Es totalmente diferente, uno tiene que aprender eso. Y para eso son las clases de electromagnetismo y después estas clases, como antenas y la otra de redes de microondas, que son circuitos de alta frecuencia, para poder uno entender cómo es que... Entonces ustedes van a ver que su coaxial, el que le llega a la casa, usted puede querer conectar dos televisores, pero no se le ocurre colgar un coaxial sobre el otro, sino que usa un splitter. Bien, entonces desarmen un splitter y vean lo que tiene dentro y traten de explicar cuál es el circuito de eso. Eh, no sé, ¿verdad? Si no tiene las bases electromagnéticas, es difícil de entenderlo. Uno tiene que ponerle mucho cuidado a eso. Y todo lo que usamos en alta frecuencia es así, lo que tiene que ver con las antenas. Cómo conectamos una antena a una línea, ese es otro asunto, ¿verdad? Bien, entonces aquí lo que se está pretendiendo, bueno, ok, yo tengo, yo quiero usar una línea de estas, esta es simétrica. Bueno, no quiero usar esto, porque por el otro problema que estamos viendo, que esta no es simétrica, entonces me va a dar otros problemas y no tengo cómo resolverlo de momento. Entonces, voy a conectarle una línea de estas, pero esta tiene 300 ohmios y esto tiene
el dipolo tenía 75. Entonces, una forma de alterar la impedancia es usar este que se llama el dipolo doblado. Entonces, lo doblamos. Entonces, ve ahora es la antena normal sería solo este trozo, ¿no? Y lo que hicimos fue doblar los puntos y cerrarlo, ¿no? O sea, este se llama dipolo doblado. Ahora, ¿por qué se hace esto? Simplemente por cambiar, cambiar las características de la impedancia. Es lo que queremos hacer, o sea, alterar la impedancia para tener un mejor acoplamiento. ¿Qué pasa con el diagrama de radiación? Bueno, el diagrama de radiación equivaldría a lo que, bueno, sería una antena cilíndrica con dos conductores paralelos, o sea que podríamos, nada más que aquí serían dos cilindros en paralelo y encontrar un radio equivalente y lo que nos diera como diagrama de radiación, ese es lo que se aplicaría a esto. Entonces, el tema del diagrama de radiación aquí no es crítico. Simplemente el grosor, como vimos, le va a reducir un poco, no mucho, le va a reducir los nulos, ¿verdad? Van a ser más suavizados. Entonces, lo que queremos ver es la impedancia. ¿Cómo analizamos la impedancia? Y aquí entra digamos, ¿cómo sería? Un método, eh, un método que se va a usar mucho cuando tenemos circuitos de alta frecuencia. Vamos a ver, es lo que se ilustra aquí. Eh, Este es el caso real, este es lo que tenemos. Una fuente y nuestra antena. ¿Qué tenemos en estos términos? Lo que nos interesa desde el punto de vista de la impedancia, que es el análisis que vamos a hacer más de un lado circuital, ¿verdad? Ese es el enfoque que le vamos a dar. Tenemos un voltaje y también una corriente circulando por la antena. Entonces, desde este punto, estos terminales, yo podría dividir, usar una técnica que es de superposición. Vamos a descomponer este problema en la suma de dos problemas, siempre desde el punto de vista circuital. Bueno, el primer problema, vamos a abrirle aquí y le vamos a poner una fuente. La idea es poner una fuente aquí de voltaje. De tal manera que cuando sumemos los dos, ese voltaje se haga cero. Entonces, ¿qué vamos a poner? Bueno, tenemos, eh, desde el punto de vista de voltaje, vamos a dividir esto entonces, esta línea con dos fuentes, una aquí y otra acá. Aquí las colocamos. Le vamos a llamar a estos terminales A, B, C, D, E, F, G, H. Bien, entre A y E vamos a poner un voltaje B medios. En el otro vamos a poner también B medios. La idea es que este más este se sume B. Ok, ahí lo tenemos. Y que este más este sume cero, porque aquí no hay nada, es un corte. Bien, pero al meter la fuente yo parto el problema en dos que son más sencillos y que no se visualiza aquí qué está pasando. Muy bien, entonces veamos. Vamos a poner la otra fuente en contrafase. Vamos a poner esta más o menos, que está en la misma fase, lo que tenemos aquí, y le ponemos B medios. Luego a esta le ponemos lo opuesto, B medios. De manera que entre lo terminal A y B tenemos más, menos, ¿cierto? Y aquí más, menos. Ahora, nosotros podemos sumar una malla aquí, aplicar la Kirchhoff y decir, bueno, el voltaje entre A y B más el voltaje entre A y E, pongámoslo así, en E y A y B, B y F, F y E, la suma aquí de esos voltajes debe ser cero, ¿no? Lo cual me permite despejar el voltaje que hay en este punto y este punto. Por otro lado, esta parte de arriba y esta de abajo son simétricas, o sea que lo que pasa arriba pasa abajo. Hay una simetría. En el otro lado pusimos los dos voltajes en fase. Ven ustedes que aparece aquí más, más, menos, menos.
Bien, ¿qué podríamos hacer con el voltaje que están en fase? Como son el mismo voltaje, miren lo que vamos a hacer. Vamos a unir esto. Uy, podemos unir esto y esto. Y no hay problema, siempre sería B medios. Bien, o sea que esto que está aquí, podríamos decir que es igual a una antena. O sea, es esto, está unido. Tenemos el trocito. Ponemos la fuente. Es una sola fuente porque están en paralelo las dos de B medio. Y de ahí seguir con el otro trozo. Yo puedo encontrar, son dos líneas en paralelo, yo puedo encontrar un radio equivalente. Okay. Encuentro radio equivalente, encuentro la corriente que circula por los dos y se va a dividir en dos. Esa le llamamos IA medios, IA medios. ¿Por qué? Porque son igualitos los dos alambres y se distribuyen en forma uniforme entre los dos. ¿Cuál es la corriente? La corriente que circularía con una antena de un radio equivalente formado por dos. Bien, esto se puede hacer equivalente a eso. Ahora, en el otro caso, ¿qué es lo que tengo? Tengo entre esta línea, es como, bueno, aquí es como que fuera una línea, porque tengo más menos en este extremo. No puedo unir esto, ¿verdad? Porque es como que tuviéramos una fuente. ¿Cuál es la fuente que tendríamos aquí? Aquí tengo B medios, aquí tengo B medios. Bueno, acá tendría también B medios. Recuerde que lo de arriba es igual a lo de abajo. Entonces, si usted hace la suma de los voltajes, tendría B medios acá también. Entonces, tengo una línea de transmisión que le hemos aplicado un voltaje B medios, más menos, y va a producir una corriente, y la corriente que va por un lado es la misma que va a regresar por el otro. A esto lo llamamos IT. Este es IA, ¿verdad? Es IA, la corriente de la antena, entre dos. En cambio, esta es la corriente que obtendríamos de una línea de transmisión. En la línea de transmisión, yo estoy viendo una impedancia de entrada aquí, ¿no? O sea que si yo veo hacia acá, tengo Z y N. ¿Cuánto es ese Z y N? Es la que corresponde a una línea de transmisión en corto. Eso lo vamos a encontrar. Bien, mira, bueno, ¿y para qué quiero encontrar dos problemas? ¿Cómo se relacionan uno? Bueno, después sumo las corrientes, sumo los voltajes, los divido y encuentro la impedancia. Eso es lo que la técnica a que se está usando aquí. Entonces, vamos a ver, esto ya lo comentamos. Bueno, cuando L es igual al lambda medio y la antena se puede obtener una impedancia de entrada, bueno, este es lo que vamos a obtener, lo que vamos a demostrar, que salen 300 ohmios, ¿verdad? Un dipolo o doblado opera básicamente como un sistema balanceado y puede ser analizado suponiendo el método que estamos usando, ¿verdad? Dos modos, que descomponerlo en dos modos. Uno le llamamos modo de línea de transmisión, que es hacer lo que se comporte como una línea de transmisión, y el otro como una antena. Entonces, la superposición de los dos nos va a permitir encontrar la corriente y el voltaje ya lo conocemos, y en base a la relación de los dos, encontrar la impedancia. Bien, este análisis que se ve bien así, bien poco ajustado a la realidad, podría decir alguien, ¿verdad? Está comprobado que es muy preciso en los resultados que tenemos. Entonces vamos a predecir la impedancia en entrada, ¿verdad? Para este tipo de situaciones, ¿verdad? Que ese es mucho menos que la separación de los dos alambres. Bien, entonces tenemos, para obtener la ecuación de la impedancia, usamos bueno, el modo de transmisión, y aquí estamos hablando de los terminales AB y EF.
Recuerden, A, B y E, F. Entonces, en ese caso, eh, mirando hacia el extremo en corto, la impedancia, esta es la ecuación de una línea de transmisión. Una línea de transmisión, fíjense lo que tiene esto. Esta es una línea de transmisión. Esta es la expresión general de una línea de transmisión sin pérdidas, que aquí lo vamos a considerar sin pérdidas. O sea, vamos a despreciar las pérdidas. Eh, que es igual a Z0, que sería la impedancia característica de la línea de transmisión. ¿Qué tipo de línea de transmisión es la que equivalente estaría formándose la antena? Dos líneas paralelas. Eso tiene una impedancia característica. Eso ya la vamos a traer. ZL es la carga que tendríamos en el extremo de la línea. Y L sería la longitud de la línea. Bien, entonces, ¿qué tenemos nosotros? Vamos a considerar que L es L medios. O sea, L es la longitud total, le estamos poniendo la mitad ahí. Y ZL, como está en corto, que es lo que estamos considerando aquí, este es un corto. Son dos hilos iguales terminados en un corto de una longitud que sería la mitad L medios, o sea que eso es lo que estamos considerando. Bueno, eso, viendo el Z y N que estamos viendo, es la que estamos considerando aquí. Entonces, esto, bueno, si usted le pone ZL igual a 0, se convierte en JZ0 tangente de KL medios. Esto es una reactancia, ¿verdad? Lo que estarían viendo es un valor totalmente reactivo. JZ0. Z0 típicamente es real. Entonces, esto es reactivo, ¿no? Muy bien. Z0 sería la empresa que tiene una línea de transmisión bifilar. ¿A qué es igual eso? Bueno, traemos los resultados de un análisis de electromagnetismo de una línea bifilar como la que les planteé inicialmente. Bueno, la traemos y ¿cuál es la impresa característica? Está dada por esto. Z0 neta sobre pico seno hiperbólico inverso de S medio sobre A. Esa es la separación, A es el radio, los alambres. Y se puede aproximar a esto que está aquí también. Bueno, también tenemos otra expresión, que es esta que tenemos al lado derecho. Y hay un caso en el cual si S medios es mucho mayor que A, o sea que el diámetro es pequeñito, comparado a la separación, todavía podemos aproximarlo a algo como esto, ¿no? 0.733 neta, logaritmo de base 10 de S sobre A. Bueno, en todo caso, tenemos la forma de encontrar Z0 de acuerdo a las dimensiones que tenga la antena, ¿no? Podemos estimarlo. Bien, entonces, el voltaje entre los puntos A y B es de medios, el cual es aplicado a la línea de transmisión. ¿Okay? Los terminales A y B son estos, ¿no? Vamos a volver a poner el puntero. A y B es B medios. Bien, entonces, ¿qué es la impedancia que yo veo? Ahí vamos con eso. Ese sería la corriente que circula, la corriente más que la impedancia ahorita, lo que interesa es la corriente, porque son los que podemos, acá tengamos a superponer. Entonces, en la línea de transmisión de longitud L medio, L sobre 2, sería IT, así le estamos llamando, entra por un lado y sale por el otro, sería B medio sobre ZT, donde ZT es la impedancia que estamos viendo de la línea, la cual en sus factores entra Z0, como ven ahí, es la impedancia característica. Muy bien, tenemos que es igual a esto. Ahora vamos al otro lado, el modo de transmisión, ¿verdad? Entonces, tenemos estos puntos CD y GH están al mismo potencial y lo que hicimos fue conectarlo, ¿verdad? Que fue lo que hicimos ahí. Los conectamos y es equivalente a esto. Bien,
una vez que hemos realizado esa situación, podríamos decir que el IA, la corriente que circula en el modo antena, sería B medios, ¿verdad? Entre ZD, donde ZD es la impedancia de entrada de un dipolo lineal de longitud L y diámetro D, donde el diámetro D lo obtenemos a partir del radio equivalente. Y el radio equivalente para dos conductores simétricos paralelos está dada por esta relación. Logaritmo de A sub E es igual a un medio del logaritmo de A más un medio del logaritmo de S. O sea, es igual al logaritmo de raíz de AS o es igual a esto. A sub E es igual a raíz de A sub S. Ok, ese sería el radio equivalente, ¿verdad? El diámetro sería 2 veces eso, ¿no? Muy bien. ¿Cuál sería la corriente total alimentada? Sería la suma. Vamos al hilo al conductor que está a la entrada. O sea, los puntos de referencia son estos, ¿no? En lo que estaría aquí. Entonces sería IT más IA medios. Esa sería la corriente total acá. La sumamos, las dos. Esa es la operación siguiente. Decimos IT, ¿ok? Más IA medios. Traemos las relaciones que encontramos que sería BT sobre 2ZT. ¿Ok? Esto ya lo habíamos encontrado. O sea, B medios sobre ZT. Y en el otro caso, B medios sobre, bueno, aquí hay un medio, entonces sería B medios, y hay un 2 aquí, B cuartos sobre ZD. Hacemos la suma de estas y nos da esta expresión. ¿Ok? ¿Cuál sería la impedancia? De momento esta es la corriente, todavía no sabemos qué valor corresponde, pero veamos. Si la impedancia en la entrada delantera sería B entre IN. ¿Ok? Hacemos la división y desaparece, y sería el inverso, ¿no? De esto, porque está abajo en el denominador. Se nos convierte, entonces la impedancia sería igual a 4ZT, que es la impedancia en modo de transmisión, por ZD, que sería la impedancia del dipolo equivalente, sobre 2ZD más ZT. Bien, entonces aquí empieza el asunto. Eh, la impedancia, si hacemos que la longitud, vamos a jugar con la longitud. ¿Quién es afectado aquí con la longitud? La impedancia en el modo línea de transmisión. ¿Por qué? Porque la impedancia en el modo línea de transmisión depende de esto, tangente de KL medio. Entonces, si le ponemos lambda medios aquí, este valor podía moverse entre un máximo y un mínimo. Entonces, pero al tener lambda medios, ¿qué va a pasar? Consideren un poco esto. Este es bastante grande, ZT con respecto a ZD. ZT es bastante grande. Entonces, este desaparece, estos dos se cancelan y queda 4 veces la impedancia de un dipolo de un diámetro equivalente a su D. Entonces, este es el efecto que tiene 4 veces. Ahora, teníamos que es más o menos 73, el del dipolo, por 4 me da más o menos 300. O sea, tiene un factor de multiplicar por 4 cuando le hacemos que la longitud, cuando tenemos que una longitud de lambda medio, ¿verdad? 4 veces la impedancia. ¿Okay? Esto es la forma en que se comporta ese tipo de antena. Ese es el circuito equivalente, ¿no? Cómo trabajaría con las impedancias. Y pues podríamos seguir jugando con eso, a ponerle otra derivación más y tendríamos algo así, ¿no? O sea, podemos, y en esos casos decir que nuestra impedancia es n cuadrado, en lugar de ser, aquí sería el n, ¿no? Aquí sería 2 al cuadrado, sería n cuadrado. Podríamos cuadriplicar incluso multiplicarlo más veces, ¿verdad? La impedancia. Bien, aquí se presenta una comparación entre usar un método exacto, que es el método de los momentos, hacer un análisis para un caso particular de una antena. Se está mencionando aquí
Eh, Z0, estamos hablando de 300 ohmios, el diámetro de 0.001 lambdas. Y entonces se usaron dos métodos. Uno es usar este que estoy mencionando, que es el método de la línea de transmisión, o usar un método riguroso que va a ocupar un análisis bien meticuloso de la estructura de la antena y un análisis en campos cercanos. Y aquí está la comparación de los dos resultados. Entonces, aquí que hemos tenido, tenemos la impedancia de entrada que vamos a obtener, solo estamos viendo la parte resistiva, ¿no? Versus la longitud. Entonces, para diferentes longitudes se trata de estimar el valor que vamos a obtener. Y después se comparan los dos resultados. Y ustedes ven que prácticamente el método este, que es más intuitivo y más simple, y el otro, que es altamente matemático, son prácticamente iguales los resultados. Las variaciones son muy chicas. O sea, que sí lo podemos usar con confianza en un caso de esto, ¿no? Porque vean cómo se recurre a, aquí está la rectancia, ¿no? Y lo mismo. O sea, es bastante preciso, ¿no? Muy bien. Pues esta es una variante de la antena y vimos, bueno, aquí habría que analizar la respuesta que tenemos en, esta es la impedancia, ¿no? ¿Y qué era lo que queríamos? Pocas variaciones en la impedancia, o sea, que el dipolo infinitesimal, ya vimos que presenta unos picos bien altos con las variaciones de L. Pero aquí las variaciones de L no llegan a tener valores infinitos, ¿verdad? Porque están limitados. Eh, realmente sí lo aplana. Esto es, por ejemplo, miren alrededor de 0.4. Es bastante, las variaciones no son tan grandes. O sea que esto presenta un mejor ancho de banda. El dipolo, aparte que presenta un buen acoplamiento, su respuesta es más plana. Y podemos encontrar puntos de resonancia. Hay un punto de resonancia ahí que podríamos aprovecharlo. Buscar esta longitud, la cual va a tener una buena respuesta en frecuencia. Bueno, hay más antenas. Aquí mencionaríamos, por ejemplo, estas, eh, que son de tipo dipolo y donde se considera el asunto del grosor para mejorar la respuesta. Y son variantes de las que vimos, ¿verdad? Estos son más monopolos, ¿verdad? Lo que vamos a hablar. Eh, el discono, que su nombre viene de disco y cono, y esta sería conical skirt, es, bueno, falda, ¿va? Cónica, por la forma en que tiene el plano que se le ha provisto, ¿verdad? Y son, estos tipos de antenas tienen patrones de radiación similares, ¿verdad? Para un dipolo que sea menor que una longitud de onda. Tienen polarización vertical, y tiene un diseño mecánico muy simple y de fácil instalación, por eso se puede atractiva. Trabajan en VHF, UHF, ¿verdad? Y se usan para difusión de televisión, también para comunicaciones. Entonces, la discono está formada, como dije, un disco y un cono. El disco está conectado al conductor central de la línea de alimentación y es perpendicular al eje, ¿verdad? El vértice del cono está conectado a un blindaje exterior de línea coaxial. Veamos la figurita. Este es el discono, este que está aquí. Entonces, vean ustedes, tiene un disco y un cono. Ahí su nombre. El cono está conectado al conductor exterior del coaxial y el disco al conductor interior. Entonces, las dimensiones que están en juego aquí son A y B. Y bueno,
el radio de C, ¿verdad? Tenemos aquí la falda cónica, conical skirt, monopolo. Es similar, solamente que tenemos el cono, que es lo que se llama la falda cónica, eh, y tiene unas dimensiones específicas. Vean ustedes, la de lambda cuartos para el monopolo, que es un cilindro, y la falda de lambda tercio, ¿no? En cambio, la otra, bueno, se puede jugar con estas dimensiones. Y esto no necesariamente es una superficie lisa, sino que se pueden tener simulaciones de ese tipo. Incluso hay algunas que ni siquiera tienen este círculo que está aquí, sino que son varillas hacia abajo, ¿no? Son antenas que se notan, pues uno las ve y las identifica fácilmente. Aquí se da para el caso del discono algunas dimensiones para 90 y 200 megahertz. Y bueno, se le dan las dimensiones, o sea que si se le dan estas dimensiones, la puede hacer operar en esta banda con una buena respuesta. Eh, no se proporciona aquí el análisis, simplemente es una descripción. Eh, ¿qué tenemos aquí? Las variaciones de la impedancia y el patrón de radiación como una función de la velocidad son menos severas en el caso de un dipolo de longitud fija L. El rendimiento de la antena es similar a un filtro pasaba altos. Debajo de la frecuencia de corte es ineficiente y altos valores de relaciones de onda estacionaria, valores ROES. En el caso del cónica Skirt es similar al discono, bueno, eso ya lo mencionamos. Para reducir el peso, la resistencia del viento, en lugar de usar una superficie, se usan las líneas, como vimos en la figurita, ¿no? Eso es lo que tendríamos con estas antenas. Bien, dejamos hasta aquí entonces nuestra clase y nos veríamos en la próxima. Que la pasen bien.